Hola, bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Sepp-LaRouche, fundadora y presidente del Instituto Schiller e impulsora de la Coalición Internacional por la Paz. Hoy es 18 de junio de 2025. Soy Harley Schlanger y seré su anfitrión. Pueden enviar sus preguntas y comentarios a Helga por correo electrónico a questions@schillerinstitute.org o publicarlos en el chat de YouTube. Helga, a juzgar por los acontecimientos de la semana pasada, la Coalición Internacional por la Paz tiene mucho trabajo por delante. Los halcones de la guerra se reunieron en la conferencia del Grupo de los Siete en Canadá con poco éxito aparente, pero sus equipos de inteligencia y operaciones estuvieron activos saboteando las iniciativas de paz para Ucrania e Irán. Se cancelaron las reuniones que iban a abordar la crisis en Estambul y Omán, y cada vez es más difícil saber qué trama el presidente Trump. En el G7, él criticó al grupo por expulsar a Rusia, pero en lo que respecta al ataque de Israel contra Irán, hay indicios de que Estados Unidos podría involucrarse en la guerra, si no lo ha hecho ya. El portaaviones USS Nimitz se dirige a la región y continúa la concentración de tropas. Trump ahora exige la rendición incondicional de Irán. Nuestro diálogo de hoy se titula ¿Sacaremos a la humanidad del abismo? Dado que nos enfrentamos a un desenlace potencialmente trágico, ¿cómo rescatamos a la humanidad del abismo? Creo que es necesario que los ciudadanos comunes y corrientes comiencen a actuar como verdaderos ciudadanos de Estado. En otras palabras, debe aumentar el número de personas que intentan ser razonables y la gente debe desarrollar la valentía cívica para alzarse y exigir una solución pacífica a todos estos conflictos, lo cual es eminentemente posible. En la última reunión de la Coalición Internacional por la Paz del viernes, tuvimos un diálogo muy fructífero y posteriormente hicimos un comunicado de prensa o un volante en el que retomamos la contribución de uno de los participantes en este diálogo, el señor Badra Kumar, editor de Indian Punchline, un blog indio muy leído en todo el mundo. Es un ex diplomático que hizo una sugerencia muy productiva, es decir, que para calmar la situación en torno al supuesto programa nuclear iraní, se podría formar un consorcio que desarrollara conjuntamente la energía nuclear con fines pacíficos, integrando así a Irán en dicho consorcio, lo que garantizaría que no se pretendiera construir una bomba nuclear. Esta propuesta coincide con la que el presidente Putin sugirió antes de que todo esto desembocara en el ataque israelí contra Irán, que Rusia ayudaría no solo con ideas y propuestas concretas, sino también tomando parte del uranio iraní enriquecido por encima de la norma permitida por el órgano internacional de energía atómica y ayudaría a Irán a desarrollar su enriquecimiento para la parte civil de su programa nuclear. Que yo sepa, esta propuesta se reiteró hoy porque afortunadamente, a pesar de las horrendas declaraciones de Trump que mencionaste, hubo la quinta conversación telefónica entre Trump y Putin. Ambos lo calificaron de muy productivo y útil. Y al parecer, el presidente Putin reiteró la propuesta de que Rusia mediara en el proceso. Por lo tanto, creo que aún no todo está perdido, pero necesitamos una movilización de la población. Esto podría salir completamente mal y podríamos terminar en una tercera guerra mundial en pocos días si la situación se intensifica. Creo que necesitamos un claro impulso al movimiento por la paz y un cambio de política. Hay que detener a la geopolítica.
los principios subyacentes de lo que está sucediendo con respecto a Irán, y en eso coinciden muchos expertos, tienen muy poco que ver con el programa nuclear. Ese es solo el pretexto. La verdadera razón es un cambio de régimen. Quieren reemplazar, o algunas fuerzas quieren reemplazar, al actual gobierno iraní por un gobierno occidental. El objetivo es muy claro, porque si hay un gobierno occidental en Irán, lo siguiente sería que la OTAN estaría en los rincones más remotos del este y el oeste, y por lo tanto los sistemas de armas ofensivos estarían muy cerca de las fronteras de China y Rusia. Eso sería un paso más en toda la idea de la OTAN global para finalmente poder deshacerse de los gobiernos actuales de Rusia y China, y el sueño de Fukuyama, que mencionó después del final de la Guerra Fría, de que el mundo entero sería gobernado por el modelo del Imperio Británico, el sistema liberal occidental se haría realidad. Eso nunca sucederá, porque no hay forma de implementarlo. Se pueden intentar tantos cambios de régimen como se quiera, pero eso llevará a la Tercera Guerra Mundial. Por lo tanto, cuanto antes lo reconozcamos y concluyamos que la geopolítica es una enfermedad mental, porque no es legítimo que un país o un grupo de países defienda sus intereses contra los de otro grupo de países por medios militares. Hay que encontrar los objetivos comunes de la humanidad y reorganizar nuestros asuntos en consecuencia. Están escuchando a Helga Sepp-LaRouche y pueden mandar sus preguntas y comentarios a questions@schillerinstitute.org. Helga, hablando de geopolítica, parece que hay un creciente reconocimiento de que al menos uno de los principales socios de la llamada coalición de los dispuestos ya está involucrado en la guerra cinética. Los rusos están muy centrados en los británicos. Ha habido denuncias, por ejemplo, sobre el proyecto Alquimia. Sir Richard Dearlove, del famoso engaño sobre las armas de destrucción masiva en Irak, se jacta de que van a expulsar a los rusos del Mar Negro. Pero el representante permanente de Rusia ante la ONU, el embajador Vasily Nebenzi, habló de la evidencia de que los británicos albergan bombarderos israelíes en Chipre. Así que parece claro que los británicos están muy involucrados en la guerra. ¿Qué hay de la CIA en Estados Unidos? Creo que lo que la gente generalmente llama el Estado profundo es lo que Ray McGovern llama el Mickey Mat. El complejo militar industrial, más el Congreso, la inteligencia, los medios de comunicación, la academia, los centros de peritos, ese aparato del que el presidente Eisenhower advirtió que era el complejo militar industrial del que había que cuidarse. Creo que se ha convertido en un monstruo. Es lo que se alía con los británicos basándose en la relación especial angloamericana, y es evidente que los europeos que forman parte de la coalición de los dispuestos no son una colonia de Estados Unidos, son una colonia de ese aparato particular del Estado profundo o Mickey Mat. Por lo tanto, creo que esa es la estructura que causa todos los problemas, y son quienes están a favor de la desregulación de los mercados. Creen que su modelo de maximización de las ganancias puede defenderse por todos los medios posibles. Creo que hemos entrado en una forma de gobierno woke. Cuanto más se analiza, es ese sistema el que se ha convertido en el monstruo contra el que advirtió John Quincy Adams. Solo que el monstruo no reside en países extranjeros, se ha apoderado de gran parte de las instituciones occidentales.
Tengo una pregunta de un periodista de Alemania, quien escribe que el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Ryabkov, advirtió hoy a Washington de que no interviniera militarmente en la guerra contra Irán. Dijo, dada la naturaleza errática de lo que proviene de Trump y otros funcionarios estadounidenses como Rubio o Lindsey Graham, ¿qué tan peligroso es que se pierda la confianza construida entre Trump y los rusos desde su regreso a la Casa Blanca? Tú mencionaste que hubo otra llamada telefónica hoy. ¿Es posible mantener esa confianza cuando Washington aplica políticas tan erráticas? Creo que la pérdida de confianza es enorme. Creo que Trump pende realmente de un hilo porque su propia base, la base MAGA, se está revelando. El apoyo a Trump a nivel interno en Estados Unidos está dividido. Los neoconservadores están contentos de que se desate el apocalipsis en Oriente Medio porque creen que son la tribu elegida que se beneficiará de todo eso. Pero la mayoría de la gente que votó a favor de Trump, la base MAGA, se está frustrando de verdad y algunos de ellos hablan incluso de traición. Ahora bien, ¿qué se supone que debe pensar el resto del mundo? Trump finge apoyar el proceso diplomático entre Irán, Estados Unidos y las conversaciones en Omán. Al mismo tiempo, consiente o incluso apoya el ataque israelí contra Irán. Creo que Occidente corre el riesgo de perder la confianza de la mayoría de la población mundial, pues ya toleraba lo que los tribunales de la ONU, la CIJ y la CPI han llamado genocidio en Gaza. En Alemania, solo en los últimos días, la cobertura en los medios ha cambiado, admitiendo que allí se están cometiendo atrocidades. Pero ya es tarde y la imagen ya se ha destruido. Trump, que empezó con un gran apoyo de muchas personas de todo el mundo que creían que si lograba la paz con la mayor potencia nuclear del mundo, Rusia, esa sería la base para empezar a resolver todos los demás problemas. Ahora creo que la gente se está frustrando mucho y piensa que no se puede confiar en Trump. Dice una cosa en un momento y otra al siguiente. Por ejemplo, empezó a criticar a Tulsi Gabbard. Todos los amantes de la paz del mundo analizaron los nombramientos de Trump para el gabinete y dijeron que hay quienes esperan que se limpie este avispero. Tulsi Gabbard es sin duda una de ellas. Y si Trump empieza a volverse en su contra, creo que el crédito que la gente le daba a Trump se agotará. Solo cabe esperar que las personas más razonables en su entorno lo rectifiquen en ese punto. Hablando de eso, tenemos una pregunta enviada por un activista de Trump, de Make America Great Again, MAGA, quien escribe que se está sintiendo muy frustrada, pero se pregunta, ¿el desacuerdo que informan entre la directora de Inteligencia Nacional, Gabbard, y Trump sobre la cuestión de las armas nucleares es real o es posiblemente una invención de los medios? Ojalá pudieras hacerme una pregunta más ligera. En este mundo es casi imposible. Tiendo a pensar que es real porque Tulsi Gabbard hizo algo que, en mi opinión, merece el mayor respeto. Grabó un video de unos 3 minutos donde informó sobre su reciente visita a Hiroshima y luego, con la mayor firmeza posible, advirtió sobre lo que sucedería si Estados Unidos se viera arrastrado a una guerra nuclear. La mayoría de la gente desconoce el efecto devastador de las armas termonucleares.
Obviamente, lo hizo en el contexto de advertir lo cerca que estamos del uso de dichas armas. No sé si Trump sabía que publicaría esto. Creo que recientemente ha comenzado a caracterizar sus propias declaraciones como personales y no como las de su calidad de directora de inteligencia nacional. Esto indica que está haciendo un esfuerzo considerable por transmitir a Trump y especialmente al pueblo estadounidense algo que no coincide con la mayoría de lo que proviene del gabinete de Trump en este momento. Por lo tanto, creo que esta división es real. Tenemos una pregunta de un banquero retirado que ahora vive en Costa Rica. Dijo que está intentando seguir al Foro Económico Internacional de San Petersburgo, inaugurado hoy en Rusia con miles de invitados. Escribe que le resulta irónico que mientras los gobiernos de Occidente se gastan el presupuesto para prepararse para la guerra, Rusia, China y el sur global estén trazando planes para desarrollar tecnologías innovadoras que aportarán riqueza real a sus países. Parece que en Occidente no tenemos noción de la historia de la economía. ¿Hay alguna forma fácil de impartir un curso acelerado a los políticos? Creo que deberían ver al Foro Económico de San Petersburgo, porque hay 170 naciones representadas. Hay 20 o 25 que no están en contra de 170 que sí. Entonces, ¿está Rusia aislada? Probablemente no. Es un evento gigantesco, consiste en 150 eventos y muchos foros más. Hay muchos temas, es de gran y amplio alcance. Así pues, creo que el mayor impulso está en el sur global, la mayoría global, los países del BRICS. Llevamos tiempo diciendo que la manera más amplia de frenar todos los problemas sería que los países occidentales dijeran, quizás deberíamos corregir nuestras políticas, detener esta geopolítica y ofrecernos a cooperar. Estoy totalmente segura de que la respuesta de los países BRICS y de todas las demás instituciones que se están formando y creciendo será abierta y dará la bienvenida a los países occidentales, porque Brasil, Indonesia, China, Egipto, Nigeria y Sudáfrica no buscan la hegemonía mundial. Quieren un nuevo sistema basado en los 5 principios de coexistencia pacífica. Quieren superar la pobreza y el subdesarrollo. Quieren crear condiciones de ingresos medios en todos sus países. Agradecerían la cooperación. Si la especie humana no es capaz, al menos en sus principales instituciones, de reconocer que hemos estado en el camino equivocado y decir, bueno, cometimos un error, nos reajustaremos y volveremos a las políticas de diálogo y diplomacia de Helmut Schmidt, de Kennedy, de De Gaulle. Hubo tantos políticos en la posguerra que tenían una perspectiva completamente diferente, también con respecto a la Unión Soviética y a la época de la Guerra Fría. Por lo tanto, la idea de tener enemigos, la de satanizar a Rusia, a China, a Irán, a Corea del Norte, eso es completamente erróneo y un camino seguro hacia la autoaniquilación. Por lo tanto, necesitamos que más personas simplemente digan, no, cambiemos de curso. Algo están haciendo bien y de alguna manera tenemos que reconocer que toda esta idea del periodo posterior al 11 de septiembre, solo para empezar en algún momento, cuando comenzaron las guerras intervencionistas, todas basadas en mentiras, como ahora sabemos, la guerra de Irak en 2003 se basó en mentiras, la historia en torno a Ucrania fue
fue completamente diferente. No hemos olvidado el golpe de estado de la Plaza Maidán y las palabras de Victoria Nuland tras haber gastado $5,000 millones en las ONGs solo en Ucrania para preparar el golpe del Maidán. Hay que saber que no somos idiotas. Algunos hemos seguido la historia día a día. El esfuerzo ahora por controlar la narrativa retrospectivamente puede funcionar para algunos, pero no para todos. Así que dejen de hacerlo. Sobre este tema del curso intensivo, le diría a mi amigo en Costa Rica que básicamente lo estás haciendo todas las semanas con la Coalición Internacional por la Paz y él puede unirse a las llamadas, donde participan personas muy prominentes para discutir todos estos temas. Además, tenemos una conferencia internacional en Berlín los días 12 y 13 de julio, así que esta es una oportunidad para que la gente asista a una conferencia en vivo y participe en este tipo de curso intensivo, pero solo funciona si se comparten estas ideas con otros. Recibí un correo electrónico de una persona que dice tener 30 años de experiencia trabajando para los principales medios de comunicación. Dice que espera que la creciente influencia de Internet, podcast y las redes sociales se pueda aprovechar mejor para construir un movimiento por la paz. Dijo, escucho a Harley, a Helga, a Diane, Dennis Speed y a otros constantemente, pero el alcance total sigue siendo pequeño comparado con el que debería ser. ¿Hay alguna manera de formar una coalición de medios alternativos para coordinar las actividades y aumentar la influencia? Obviamente, ha llegado la hora para que esa idea se haga realidad. De hecho, creo que es exactamente lo que hay que hacerse. Si todos estos medios alternativos dijeran, por la causa común, vamos a dejar por un lado nuestros egos y nuestros derechos individuales y vamos a trabajar juntos, ya seríamos la mayoría. Así que te apoyo totalmente. Deberías ponerte en contacto con nosotros y ayudarnos porque puedes contribuir a construir precisamente eso. Así que espero tu llamada. Aquí tienes una pregunta de un analista económico que te pregunta si podrías comentar sobre la ley Genius. Dice, hace poco Trump advirtió que el BRICS no debía actuar contra el dólar. Ahora parece que sus aliados, la cumbre de las criptomonedas y el impulso de los especuladores a favor de las estrategias basadas en monedas y otras estrategias digitales son quienes amenazan al dólar. En realidad, es una lección de economía que la gente que de alguna manera está cerca del presidente Trump debe asegurarse en decirle. Como bien dijiste, él dijo que declararía la guerra a cualquier país que quiera desdolarizarse. Luego permite a esta pandilla de criptomonedas, Bitcoin y las monedas estables, porque esa es la vía segura para la desdolarización. De hecho, es una nueva burbuja que arruinará al dólar. Así que estoy totalmente de acuerdo, pero creo que Trump probablemente no se da cuenta. Alguien tiene que decírselo. Creo que tú acabas de hacerlo, pero tenemos que asegurarnos de que alguien más lo haga. Ahora, una pregunta de John en el chat dice, me parece que hay dos países que actúan al margen de las normas internacionales, Israel y Estados Unidos. Algunos dicen que son lo mismo. ¿Cuál es la relación real entre Israel y Estados Unidos? Creo que mi difunto esposo, Lyndon LaRouche, siempre que se mencionaba el control del cabildo sionista sobre la política estadounidense, decía, no, mírenlo al revés. Israel ha sido utilizado como una granada de mano por los angloamericanos para lanzarlo a cualquier conflicto que quieran detonar. Si nos fijamos en particular en el papel actual de los británicos en dirigir el ataque israelí contra Irán, el papel específico de Sir Richard Dearlove, ex jefe del MI6, o lo que está diciendo Keir Starmer, está instigando. Prácticamente admitió haber ordenado
ordenado el despliegue de gran parte de la Fuerza Aérea Británica y otras partes del ejército en la región, como también lo ha estado haciendo Estados Unidos. Creo que la relación es más bien una herramienta. Esto no significa que Israel no tenga sus propias ideas religiosas, a veces muy difíciles de entender, sobre cómo debería funcionar el mundo. Hay algunos fundamentalistas cristianos en Estados Unidos que comparten estas creencias particulares. La idea de que el Armagedón puede ser algo bueno porque favorece a algunas personas es muy difícil de entender si no se comparte esta creencia. Pero creo que esta relación es la que realmente ha perjudicado a Estados Unidos, probablemente más que cualquier otra cosa. Si se observa la pérdida de credibilidad al condonar lo que está sucediendo en Gaza y ahora condonar lo que es claramente un acto de agresión no provocado de Israel contra Irán. Hay que tener siempre en cuenta que los países de la mayoría global tienen sus propias experiencias con el colonialismo. Saben quiénes son estos actores. Cuando ven este tipo de comportamiento, creo que esto puede ser la ruina de todo Occidente. Si no nos ponemos las pilas, creo que el daño moral que los países occidentales se han infligido a sí mismos puede ser el principio del fin de este imperio. Tenemos otra pregunta de Steve, quien retoma lo que tú mencionaste sobre la posibilidad de un cambio de régimen en Irán, que la OTAN podría intervenir y tomar el control. Dice que le parece que el cambio de régimen contra Irán forma parte de una acción contra la iniciativa de la Franja y la Ruta y el BRICS. Quería que comentaras al respecto. Sin duda, porque Irán se ha convertido en miembro de pleno derecho del BRICS, forma parte de la Organización de Cooperación de Shanghái. Si nos fijamos en su posición geográfica, Irán se encuentra en medio de la conexión este-oeste de la ruta de la seda entre China y Europa, está en medio del corredor norte-sur desde Rusia hasta la India. Si existiera un régimen occidental y la OTAN se infiltrara en Irán, sería parte del preludio de la Tercera Guerra Mundial. No es un fenómeno nuevo. Algunos medios alternativos han comenzado a difundir un informe del Instituto Brookings publicado por primera vez en 2009. El título es algo así como Política de Estados Unidos para Irán. Pero es más largo que eso. Es un documento extremadamente importante, tiene 170 páginas y contiene la cronología completa. Si se observa lo que ocurrió entre Occidente e Irán desde 2009, se puede ver que la política británico-estadounidense sigue este informe del Instituto Brookings al pie de la letra. Por ejemplo, dice que primero se debe crear un acuerdo nuclear internacional para controlar la producción nuclear pacífica de Irán. Esto se hizo durante el gobierno de Obama con el tratado JCPOA. El siguiente capítulo dice que debe cancelarse unilateralmente, lo cual hizo Trump. El siguiente capítulo dice que esto debe tomarse como pretexto para atacar a Irán, que es el escenario actual. Al igual que muchos otros aspectos, esto indica que lo que está sucediendo ahora mismo es que la política a largo plazo de Estados Unidos como potencia dominante en el mundo ejerce control unilateral. Esto es lo que dijo el vicealmirante Buchanan en esa increíble conferencia del CSIS en noviembre pasado, hacia el final del gobierno de Biden.
Buchanan pronunció un discurso increíble en el que dijo que consideramos el uso de armas nucleares tácticas como una opción. Solo debemos prestar atención al hecho de que Estados Unidos debe mantener su posición dominante después de librar nuevas guerras nucleares tácticas y siempre mantiene una posición dominante en el mundo. Esto no fue refutado por Biden ni por nadie de alto rango. Obviamente, forma parte del pensamiento a largo plazo, como esta idea de un cambio de régimen contra cualquier país que no se someta al orden mundial unipolar. Creo que eso es realmente lo que debe cambiar. Por eso queremos mantener la tradición de la Revolución estadounidense. El próximo año se conmemorará el 250 aniversario de la Revolución Americana. Los estadounidenses deben recordar que libraron la primera guerra anticolonial contra el Imperio Británico. Al recordarlo, encontrarán la base perfecta para el diálogo con el sur global, que también participa en la misma lucha anticolonial que la joven República Americana. Estados Unidos debería retomar la política exterior de John Quincy Adams y su famoso discurso de 1821, cuando afirmó que el propósito de Estados Unidos no es ir al extranjero a luchar contra monstruos extranjeros, sino trabajar pacíficamente en colaboración con otros países por el bien común. Eso es hacia lo que debemos impulsar a Estados Unidos. Ese fue el impulso de Trump. Por eso los partidarios de MAGA votaron por él, pero ahora corre un gran peligro de perder su apoyo si no retoma esta política. Para quienes deseen participar en este tipo de curso intensivo, asegúrense de reenviar este video hoy y cada semana. Además, únanse a nosotros el viernes. Helga, ¿qué hay de nuevo en la Coalición Internacional por la Paz de este viernes? Obviamente, la crisis en Oriente Medio, esperemos que vuelva a la vía diplomática. Hay informes de que hoy se avistaron 3 aviones iraníes camino a Omán. Ojalá fueran diplomáticos que regresaban a la mesa de negociaciones. No tengo garantía de ello, pero el hecho de que Putin y Trump hablaran hoy nos da cierta esperanza. No estamos ni un poco fuera de la zona de peligro, porque obviamente Israel dijo que no se someterá a ninguna condición. Creo que contaremos con Ray McGovern y otros expertos de Oriente Medio. La Coalición Internacional por la Paz es el lugar imprescindible para cualquiera que desee acceder semanalmente al juicio y la experiencia de personas que dicen la verdad, que han desarrollado a lo largo de su vida una perspectiva que jamás se obtendrá en los grandes medios de comunicación, al menos no hoy en día. Así que si quieren estar completamente informados e incluso formar parte de un movimiento que intenta detener lo que podría ser el fin de la civilización, la Tercera Guerra Mundial, únanse cada semana y traigan a sus vecinos y colegas. Hagamos que la coalición internacional crezca hasta convertirnos en la fuerza dominante en todo este asunto. Helga, gracias por acompañarnos. Nos vemos el viernes. Hasta el viernes.